Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de propiedades de algoritmos, donde vamos a conocer los pasos para resolver un problema y vamos a diseñar algoritmos por medio de pseudocódigo. Bueno, los pasos primero para resolver un problema son el siguiente. Tenemos el problema. El primer paso es analizar el problema, realizar un análisis del problema para determinar cuáles son las variables, la causa y la posible solución. Luego se formula un procedimiento para resolverlo teniendo en cuenta el problema y las posibles soluciones. Luego viene la tercera etapa, que es la descripción del procedimiento en términos asequibles a la gente por ejecutor, por ejemplo una máquina. Y luego viene la ejecución del procedimiento y por último la solución. La solución de un problema de informático se realiza con un programa. Un programa es la expresión o transcripción de un algoritmo en un lenguaje de programación capaz de ser procesado por un ordenador o computador tras su compilación y que controla el funcionamiento del computador a la hora de resolver un problema. Entonces tenemos el algoritmo, luego ese algoritmo lo pasamos a un lenguaje de programación y se convierte en programa ejecutable para el computador. ¿Cómo se construye un programa? El proceso de elaboración de un programa conlleva varias etapas. Todas estas etapas hay que realizarlas con sumo cuidado, puesto que un error en ellas puede conllevar la vuelta atrás de todo el proceso. Entonces, para resolver o para crear un programa, primero hay que tener el planteamiento del problema a resolver. Antes que nada, debemos conocer perfectamente el problema y los resultados a obtener. Luego se representa el problema por medio de datos o variables y se escogen los tipos de datos a usar. Luego se diseña el algoritmo, luego se hace la comprobación o optimización del algoritmo. Debemos asegurarnos que el algoritmo realice la tarea correctamente. Luego viene la codificación del algoritmo en un programa. Debemos transcribir el algoritmo a un lenguaje de programación concreto para que pueda ser utilizado. Luego se depura el programa, es decir, que el programa esté libre de errores. Y por último se hace la documentación, el manual de usuario del programa para que las personas lo sepan usar. Bueno, definición y uso de herramientas para describir soluciones. Para representar un algoritmo existen dos métodos principales, que es lo que vamos a ver en estos cursos, que es el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Mientras que el pseudocódigo permite anunciar el algoritmo, los diagramas de flujo permiten visualizarlo de forma gráfica. Entonces, ¿qué es un pseudocódigo? Un pseudocódigo es la representación narrativa. No hay reglas sintácticas estrictas de un algoritmo escrito en lenguaje natural utilizando las estructuras de control típicas de un lenguaje de programación y algunos símbolos algebraicos. La utilización del pseudocódigo presenta las ventajas de ser más compacto que el diagrama de flujo, ser más fácil de escribir y más fácil de transcribir a un lenguaje de programación. Las estructuras de control deciden el camino que hay que seguir en función de una condición, que son las siguientes. Estructura secuencial. Consiste en colocar una instrucción tras otra de manera que se vayan ejecutando de arriba hacia abajo. Ahora viene la estructura selectiva o condicional. Sí, no. Permite ejecutar un conjunto de instrucciones u otra función si se cumple o no una condición. Estructura iterativa y de repetición, mientras que repetir permite repetir una instrucción o grupo de ellas un número fijo de veces o mientras hasta que se cumpla una condición o sea cierta. Ahora aquí vamos a ver un ejemplo de un pseudocódigo. Este ejemplo de un pseudocódigo es de un algoritmo que calcula la media o el promedio aritmético de tres números utilizando una estructura secuencial. Es decir, que todas las instrucciones se ejecutan de arriba hacia abajo. Primero se lee el número, una variable que es n1, que es un número. Luego se lee otra variable que es n2 y se lee una tercera variable. Luego suma, obtiene el valor de n más 1 más n3. n1 más n2 más n3.
Luego aparece otra variable llamada media que suma, lo divide entre 3 y luego imprime el resultado o escribe el resultado en pantalla, que es el valor que está almacenado en la variable media. Ahora, el orden en que se realizan las operaciones es importante. No puede calcularse la media sin antes haber leído los números. Primero, bueno, ahora aquí se proponen 3 ejercicios. Vamos a resolverlos como parte de este proceso. Primero, suma de dos números naturales cualesquiera. Bueno, para eso entonces ustedes saben, iniciamos con la palabra inicio. Vamos a colocar letras más grandes para que se vean mejor. Inicio. Luego, leer la variable n1 que almacenará el número 1, punto y coma. Luego, leer la variable n2 que almacena el número 2. Ahora viene suma, que es la variable que va a almacenar la suma de los números n1 más n2, punto y coma. Luego mandamos escribir suma, que es lo que hace que imprime el resultado de los dos números. Y luego la palabra fin. Recordemos que un algoritmo tiene la palabra inicio y la palabra fin, que son fundamentales para que todo algoritmo sea finito. Porque si no tiene fin, entonces el sistema no puede ejecutar estas instrucciones. Este es el primer ejercicio, el de suma de dos números. Bueno, ahora dos números. Listo. Ahora vamos a resolver este es el punto A. Este es el punto A. Ahora hacemos el punto B, que es un algoritmo que resta dos números. Vamos a observar cómo dice: reste dos números naturales cualesquiera. Nos podemos guiar nos podemos copiar este idéntico. Control C, lo pegamos. Listo. Y es similar al otro, excepto que tiene el inicio, luego lee un número, sino que aquí ya se le cambia la variable suma por la palabra resta. ¿Y qué hacemos? Cambiamos el signo más por el signo menos y aquí mandamos a imprimir la variable resta. Y listo. Este algoritmo, ¿qué hace? Este algoritmo lo que hace es que resta dos números. Lee el número 1, luego lee el número 2, luego resta n1 menos n2 y lo almacena en la variable resta y luego escribe o imprime en pantalla la variable resta. Ahora continuamos con el tercer algoritmo. Vamos a ver cuál es el tercer algoritmo, que dice multiplica dos números naturales. Listo, algoritmo que multiplica dos números.
dos números. Podemos guiarnos de este mismo algoritmo, simplemente le cambiamos la variable. Pegamos. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lee la variable 1, lee la variable 2, luego aquí cambiamos la variable producto, le colocamos aquí producto es igual a n1 por n2. Recordemos que la multiplicación en algoritmos o en lenguaje de máquina no es el signo X, sino es el signo asterisco. Y por último, imprimimos la variable producto, que es el que tiene el valor de la multiplicación de n1 por n2. Bueno, jóvenes, esto ha sido toda la clase por hoy. Espero les haya quedado claro las partes de un algoritmo, el inicio, el fin. Estas son las variables. Estos son variables y estas son las instrucciones de leer y de escribir. Más en el próximo tema hablamos de condicionales. Este ejemplo, este ejercicio lo voy a publicar también en el WhatsApp para que se guíen para el desarrollo de la actividad propuesta en la guía número 13, que son propiedades de los algoritmos. Espero que si tienen alguna duda o inquietud, no duden en realizarse. Bueno, el segundo punto dice, apoyándome en el punto anterior, escribo un pseudocódigo para realizar la división de dos números naturales enteros. Tengo en cuenta que utilizar la estructura selectiva condicional a que si el divisor es 0 no puede realizar la división, y cuyo caso debe escribirse no tiene solución. Y por último, pienso en qué tipo de pseudocódigo debo utilizar para leer por teclado un número hasta que introduzca un número negativo y calcular su media. Intento escribir el algoritmo correspondiente para ello. Los demás ejercicios los pueden desarrollar en casa. Ya yo les expliqué los dos primeros. Espero pues les haya quedado claro esta información. Si tienen alguna duda, vuelvo y digo, me pueden escribir al correo electrónico o al WhatsApp. Feliz día, hasta luego.